Ideas, visión y estrategia para liderar el futuro del trabajo y transformar la forma en que desarrollamos, innovamos y hacemos negocios. Esto es Profesionales 4.0, un espacio conducido por el Dr. Álvaro Rojas y Óscar Rojas, donde analizamos los desafíos del entorno actual, la transformación digital, la evolución del talento humano y las decisiones estratégicas que redefinen el futuro. Hay una empresa estadounidense con más de 150 años de historia. Esta empresa, señoras y señores, dominaba su mercado, dominaba las proyecciones de sus finanzas y esto mostraba un problema claro. Dentro de esas proyecciones, los gastos superaban los ingresos. Los números eran irrefutables. Pero durante meses esos números nunca llegaron a la mesa del comité ejecutivo. No porque nadie lo supiera, no porque faltara información, simplemente llegaron a colapsar en menos de 2 años. Ahora pensemos en nuestra propia organización. Quizá no es un colapso, pero seguro has estado en esa reunión. En la sala hay talento, los datos están ahí, todos hablan y aún así algo falta. Alguien tiene información que podría cambiar esa decisión totalmente, pero no sabe qué debería, ni con quién, ni cuándo compartirla. Otro ve el riesgo que nadie ve, pero guarda silencio, porque el poder de la sala está ordenada por las posiciones y sabía que si su voz era puesta en la mesa, iba a incomodar. Creemos que la calidad de una decisión depende solo de quienes estén sentados en la mesa. Si convocas a las personas correctas, si compartes la información correcta y colocas una agenda, esto debería ser un síntoma de una buena decisión. Eso, señores y señores, tiene lógica. Suena cierto, pero es totalmente incompleto. Porque aquí está lo que nadie nos dice. Una sala llena de personas inteligentes puede producir una decisión colectivamente mediocre. No porque le falten talento ni le falten datos, sino porque la conversación mediante la cual esas personas piensan juntas tiene una arquitectura y esa arquitectura puede revelar el criterio que la sala ya posee o, en su caso, puede enterrarlo. Cuando esa arquitectura de la conversación es invisible, lo que resulta no es negligencia, es precisión. La organización decide exactamente lo que es su manera de conversar y cómo la diseña para producir. Y muchas veces eso es mejor que no decidir. Pero existe una forma distinta de hacerlo. Hay líderes que son conscientes de esto y dirigen y hacen una arquitectura de una conversación para una reunión. Hay otros que diseñan deliberadamente las condiciones bajo las cuales su equipo debe pensar mejor. Y esto es una competencia que se aprende, es una competencia que se desarrolla y hoy justamente hablaremos de eso, del arte de diseñar conversaciones. Porque esto, señoras y señores, esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidas y bienvenidos a Profesionales 4.0. Soy el Dr. Álvaro Rojas, conferencista y autor sobre temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial. Gracias por estar con nosotros un sábado más aquí en Monumental 93.5, la radio de Costa Rica, o en diferido en las plataformas de YouTube o Spotify como Profesionales 4.0. Lo que escuchamos anteriormente es el colapso de una empresa que con 150 años de historia colapsó. Y hoy vamos a hablar de ese tema, el arte de diseñar conversaciones.
Antes de entrar en materia, quiero dar la bienvenida a nuestro otro panelista, Oscar. Bienvenido a Profesionales 4.0. Álvaro, muchísimas gracias. Encantado, como siempre, de estar acá. Hemos ido desarrollando temas muy interesantes en las últimas semanas y hoy yo creo que es un tema no solamente interesante, sino un tema muy práctico, ¿verdad? Este arte de cómo desarrollar conversaciones. Vamos a enfocarnos en un modelo con 5 puntos muy concretos que creo que van a valer muchísimo para todos los que nos escuchan y pues deseoso de continuar con el programa de hoy. Así es, Oscar, darle la bienvenida a la gente otra vez. Estamos con Oscar en cabina. Y Oscar, hablamos de esta empresa, no dijimos el nombre porque es parte de una investigación de Harvard Business Review y ese no es el foco ahorita, sino una empresa que con 50 años, en 2 años sus números colapsaron y no pudieron diseñar las conversaciones que le ayudaran a tomar mejores decisiones. Y la pregunta, Oscar, con esta empresa no es solamente qué salió mal. La pregunta es mucho más profunda. Si los números estaban ahí, si la información existía, si había personas capaces alrededor de la mesa, ¿por qué la decisión no emergió de esa sala? Porque aquí, Oscar, aparece algo incómodo de alguna otra forma. Durante años hemos asumido que la calidad de la decisión o la calidad de las decisiones de nuestras empresas dependen principalmente de 2 cosas. De quién esté en la sala o quién esté sentado en la mesa y qué información ponemos sobre la mesa. Es decir, suena lógico decir talento más información es igual a una buena decisión, pero es incompleto. Porque, Oscar y queridos radioescuchas, aquí traemos el principio 4.0 de hoy. La conversación no contiene la decisión, pero participa totalmente en su fabricación. Hoy vamos a hablar de eso, del arte de construir conversaciones, Oscar, porque esto es parte de lo que tenemos que conversar en la era de la 4ª revolución industrial. Álvaro, y cuando una decisión sale mal, normalmente buscamos el problema de los insumos. Podemos sentarnos y detenernos a pensar sobre si faltó información, faltó experiencia, faltó alguien que tuviese un mejor criterio, faltó analizar mejor lo que estaba pasando. Comenzamos a pensar en esos insumos y claro, cualquiera de esas cosas puede ocurrir, podemos estar valorando algo correcto, pero hay otra posibilidad que casi nunca examinamos, que el criterio necesario sí estuviera dentro de la sala y que la conversación nunca permitiera que apareciera. O sea, que el problema fuese la conversación, no el criterio. Oscar, yo creo que eso pasa más frecuentemente de lo que nosotros pensamos. Podemos tener las mismas personas, la misma información, el mismo problema y cambiar solamente cómo esas personas conversan con una arquitectura intencional. Por ejemplo, ¿quién habla primero? ¿Qué información se presenta antes? ¿Qué preguntas se permiten? ¿Cómo aparece el desacuerdo? ¿Quién tiene autoridad para cerrar y terminar con una decisión completamente distinta? Una decisión de calidad que puede cambiar el rumbo de un proyecto, de una organización o de algo que nosotros estemos desarrollando. Oscar, no es magia, no es manipulación, es pura arquitectura. Y por eso hoy trajimos el tema de el arte de construir conversaciones. Y algo que es fundamental, la forma en que diseñamos las conversaciones modifica las condiciones bajo las cuales el criterio puede aparecer. Y eso cambia bastante el trabajo de nosotros como líderes, porque significa que reunir talento no es suficiente. Es apenas el comienzo. Después viene una responsabilidad muchísimo menos visible. Diseñar deliberadamente las condiciones bajo las cuales ese talento va a pensar de manera conjunta. Porque una conversación ejecutiva nunca ocurre en el vacío. Tiene una estructura, aunque nadie la haya diseñado conscientemente, Álvaro. Oscar, y así es, cuando una conversación, por ejemplo, ejecutiva, se convierte en parte de algo orgánico, no está diseñado, pues no simplemente es un evento que sucede. Es un sistema, aunque usted no lo diseñe.
Alguien define qué problema se va a discutir, alguien determina qué información entra, alguien determina quién habla primero, algunas voces pesan más que otras, si usted las pone de primero, sesgan el resto de la conversación, algunas objeciones encuentran espacio, otras nunca llegan a formularse y en algún momento alguien tiene que convertir toda esa deliberación, Oscar, en una decisión intencional, en una arquitectura. Si nosotros no diseñamos deliberadamente las conversaciones, alguien las va a diseñar por nosotros, va a diseñar la jerarquía, los hábitos, las personalidades, la política interna, va a diseñar la conversación y va a sesgar la decisión que resulta de esas conversaciones. Y la manera en que siempre se han hecho las cosas influye también en ese resultado. Una conversación puede revelar el criterio que tiene o que ya posee una organización o puede enterrarlo completamente si la conversación, Oscar, no tiene un diseño arquitectónico puntual y los grandes líderes y los líderes modernos diseñan intencionalmente las conversaciones. Álvaro, y con lo que estás diciendo, entonces la pregunta cambia, ya no es solamente ¿tenemos a las personas correctas en el equipo? Ni siquiera la pregunta es ¿tenemos suficiente información? La pregunta comienza a ser ¿qué está haciendo esta conversación con la inteligencia que ya tenemos? O sea, ¿la está revelando, la está confrontando, la está organizando o la está silenciando? O sea, ¿qué está haciendo la conversación con la información que ya tenemos disponible? Oscar, y en Profesionales 4.0 aquí hoy vamos a hablar, dijiste, de las 5 dimensiones. Vamos a traer 5 dimensiones de la arquitectura, lo que llamamos arquitectura conversacional del criterio. Guárdese en este nombre aquí en Profesionales 4.0, la arquitectura conversacional del criterio. Vamos a hablar de conversaciones que llevan propósito, información, participación, fricción y resolución. No son solo 5 trucos para mejorar reuniones, no tiene que ver con eso, ni tampoco 5 pasos que vamos a aplicar. Son 5 decisiones de diseño de una conversación. Y calibrarlas mal no es un matiz de estilo. Creo yo que puede ser la diferencia, Oscar, entre una sala que produce una decisión ejecutable y una que produce otra vez la sensación de haber hablado mucho, pero decidido muy poco. Entonces tampoco estamos diciendo que exista una reunión perfecta, no es lo que venimos a decir acá, se puede crear una reunión perfecta. Estamos diciendo algo que consideramos es mucho más útil. Existe una conversación más adecuada para la decisión que tenemos que tomar. Oscar, así es, vamos a entrar en este tema aquí en la próxima sección de Visión 4.0 porque estamos hablando del arte de diseñar conversaciones y es que la calidad de una decisión colectiva, grábense esto, señores, no depende solo del criterio de quienes participan, sino de la arquitectura mediante la cual ese criterio se combina. Y esa arquitectura se puede diseñar y por eso estamos aquí en Profesionales 4.0. Volvemos con Oscar Rojas a hablar en la sección de Visión 4.0. Quédese a escucharnos, que ya viene Profesionales 4.0. Estamos de regreso aquí en Profesionales 4.0 por Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias por su sintonía. Recordarles que además estamos en YouTube y en Spotify como Profesionales 4.0. No solamente con podcast, tenemos muchísimo más contenido o pueden ir a la página alvarorojas.org. Aprovechamos para compartirles que nuestro más reciente libro que se llama Liderazgo Aumentado, de donde salen estas conversaciones, ya está a la venta en librería internacional en Costa Rica o en cualquier librería digital del mundo. Lo pueden encontrar, el libro Liderazgo Aumentado, cómo la inteligencia artificial y la inteligencia humana se juntan para aportar valor. Estamos hablando del arte de diseñar conversaciones. Vamos a la sección de Visión 4.0 para ahondar en este tema y ya empezarle a dar forma a estos Profesionales 4.0 y esta es la sección editorial. Visión 4.0. Oscar, pues bueno, estamos aquí en la sección de Visión 4.0. Antes de la pausa quedamos en una idea incómoda. Podemos tener exactamente las mismas personas, vos lo dijiste, la misma información, el mismo problema y con solo cambiar cómo conversan hace que la decisión pueda ser distinta. Es decir, lo dijimos antes, la conversación no tiene la decisión,
pero es un artífice y participa en su fabricación. Si aceptamos eso, el trabajo del líder ya no es únicamente dirigir la reunión, es diseñar, ojo a esto, diseñar las condiciones bajo las cuales ese grupo va a pensar para que ese nivel de pensamiento les lleve a un nivel de calidad de decisión. Bueno, pero también podríamos estar sofisticando demasiado algo que realmente es bastante sencillo. Al final, y yo creo que todos estamos de acuerdo, una reunión sigue siendo eso, simplemente una reunión, personas hablando. Si tenemos buenos ejecutivos, si tenemos información suficiente y si tenemos principalmente alguien con capacidad de decidir, realmente tenemos o necesitamos hablar de arquitectura o estamos poniendo un nombre complejo a algo que cualquiera de nosotros como líderes siempre hemos sabido hacer. O sea, es fundamental. Me encanta que lo pongas en la mesa y que lo cuestionemos, porque esa es precisamente la pregunta. Y no es solo un nombre elegante para algo obvio. Una reunión nunca es neutral. Alguien decide qué problema se discute, ¿sí o no? Alguien es el que lleva la agenda, alguien dice vamos a discutir de esto, alguien dice qué información vamos a poner en la mesa, alguien dice con qué información vamos a decidir, alguien dice quién habla primero, quién habla después. ¿Eso lo diseñamos nosotros o no? Si usted es el dueño de la reunión, usted diseña eso, intencional o no. Si lo diseñamos deliberadamente, vamos a tener un buen resultado. Y si no lo diseñamos deliberadamente, lo termina diseñando o la jerarquía, o los hábitos, o la política interna, y esa diferencia casi nunca se nota en el momento. Entonces, Oscar, entiendo que cuestiones el tema, me gusta, de si es sofisticar algo bastante sencillo, pero creo que esto tiene un nivel de profundidad importante y se nota 6 meses después cuando alguien entre, pregunta por qué la decisión correcta nunca llegó a la mesa y resulta que las conversaciones correctas nunca fueron diseñadas, Oscar. Exactamente, entonces el problema no sería solamente que una reunión sea larga, ni siquiera que una reunión sea improductiva. El problema sería otro, que una conversación aparentemente normal pueda estar eliminando información necesaria para decidir sin que quienes están dentro de la sala de reuniones se den ni siquiera cuenta. Oscar, para la gente que nos está escuchando, porque ya nos vamos adentrando en este tema, aquí la investigación que inspira este episodio, Oscar, salió en Harvard Business Review recientemente. Alison Wood y Andy Atkins fueron los que desarrollan esta idea y reportan una década de trabajo en la que más de 1,000 participantes pertenecientes a más de 100 equipos de casi 70 organizaciones, es decir, un ancho de banda investigativo muy, muy potente, evaluaron la efectividad de sus equipos y la productividad detrás de sus reuniones y sus prácticas conversacionales. Oscar, y uno de los hallazgos más interesantes para la gente que nos está escuchando fue que los equipos que salían consistentemente, con responsabilidades y próximos pasos claros, eran cerca de 4 veces más propensos a ser evaluados como efectivos. Pero hay que decir esto, Oscar, con algún tipo de precisión. El estudio no habla de asociaciones con efectividad percibida. No demuestra que una determinada forma de conversar, eso no lo dice el estudio, garantice objetivamente una mejor decisión. Y si esa distinción no importa, la pregunta es ¿por qué nosotros no estamos diciendo o por qué nosotros no ponemos en la mesa diseñen bien la conversación y siempre van a decidir bien? Eso sería una falsedad, no podemos afirmar eso aquí en Profesionales 4.0, pero estamos diciendo algo más preciso. La arquitectura de la conversación modifica las condiciones bajo las cuales el criterio colectivo puede aparecer. Y eso introduce un límite importante. Podemos tener una conversación extraordinaria y aún así equivocarnos. Porque quizá los datos, Álvaro, pueden ser que eran malos, que no eran suficientes. Quizá el modelo estaba equivocado. Quizás había incentivos que nadie detectó o simplemente ocurrió algo que no podíamos anticipar. Y una buena conversación no garantiza una buena decisión. Eso lo estabas diciendo anteriormente. Pero una mala arquitectura puede impedir que una organización utilice incluso la inteligencia que ya posee. Y ahí
aparece uno de los casos más duros del análisis que estabas diciendo de Harvard Business Review. Documentan el caso de un proveedor de Internet que llegó a tener una posición dominante en el mercado, Álvaro, después de 150 años, imagínate en la posición en la que estaba, un monstruo. Y la organización tenía proyecciones financieras, la información existía, tenían sus bases de datos, sus CRM, sus sistemas, y esas proyecciones mostraban que los gastos terminarían superando los ingresos. El problema no fue que nadie hubiera producido esa información. El problema fue que esa información nunca llegó al centro de la conversación directiva. Nadie la puso realmente sobre la mesa. La compañía terminó colapsando en menos de 2 años. Y pensémoslo, Álvaro, la información existía, el riesgo existía, las personas existían. Lo que falló fue el mecanismo mediante el cual esa información podía convertirse en criterio colectivo. Una organización puede tener la respuesta y aún así no tener una conversación capaz de encontrarla. Y Álvaro, y esto me parece especialmente importante ahora porque las organizaciones están invirtiendo enormes cantidades de energía en mejorar los insumos de sus decisiones porque tienen más datos, tienen más dashboard, tienen más expertos, tienen más escenarios, tienen más inteligencia artificial y podríamos terminar en una paradoja. Tener cada vez más inteligencia disponible, pero no necesariamente más criterio colectivo. Oscar, y aquí me pongo del lado del CEO que nos escucha en este momento aquí en Profesionales 4.0, o el director o el gerente, el que está pensando, bueno, eso suena bien para un podcast, pero yo no tengo tiempo para diseñar 5 dimensiones antes de cada reunión importante. Y esa objeción es legítima hasta que la pones al lado del costo real de no diseñar nada. Cuando usted la pone al lado de no diseñar nada, el proveedor de Internet que acabamos de mencionar del estudio de Harvard Business Review, no solamente perdió 2 años por no invertir demasiado tiempo en diseñar conversaciones directivas de calidad, los perdió por no invertir ninguno. Diseñar arquitectura con una conversación no es una tarea adicional a la agenda del líder, es la que determina si el resto de la agenda sirve para algo o no. Oscar, nosotros hemos estado en reuniones de 2 horas, 3 horas donde no sale nada productivo porque la conversación, la agenda, los datos, la presentación, quién dijo primero, quién habló después, cómo se decide, no estaba estructurado. Entonces el verdadero lujo no es tener tiempo para diseñarla, es no tener que pagar el precio de no haberla diseñado. Oscar, pero bueno, ya estamos a mitad del programa. Estamos totalmente convencidos y aquí es donde entra lo que en Profesionales 4.0 llamamos la arquitectura conversacional del criterio. Es el diseño deliberado de las condiciones. Ojo a esto, esta arquitectura conversacional del diseño es el diseño deliberado de las condiciones mediante las cuales las perspectivas, la evidencia, el juicio diferente se convierte en criterio colectivo. Esa es la arquitectura conversacional del criterio y ese criterio colectivo se convierte en una decisión. Lo voy a decir, Oscar, otra vez porque si se quedan con esto es de las cosas más importantes de este episodio. La arquitectura conversacional del criterio es el diseño, arquitectura que se hace deliberadamente de las condiciones bajo las cuales la perspectiva, la evidencia, el juicio, los datos, las presentaciones se convierten en criterio colectivo. Esta, Oscar, no es una técnica para tener reuniones más agradables, no es un protocolo para que todos hablen bien, no, y tampoco es un protocolo para que todo el mundo opine y se sientan incluidos, tampoco busca consenso permanente. Su pregunta es mucho más exigente. ¿Qué conversación, qué arquitectura de conversación necesita esta decisión que vamos a tomar el día de hoy? Álvaro, y es que esta última pregunta cambia bastante las cosas porque implica que no existe una conversación ideal para todo. Existe la conversación correcta para cada tipo de decisión. Y Álvaro, lo decías muy claramente. Diseño, criterio y finalmente decisión. Oscar, así es. Me encanta que lo hayas dicho porque no existe la conversión correcta para acá, existe la conversión correcta para cada tipo de decisión, fue lo que dijiste, porque no pretendemos estandarizar las conversaciones, sino por eso hablamos de una arquitectura. No existe una receta universal, existe diseño contingente y este diseño, ahora sí entremos aquí en la arquitectura del
de conversacional del criterio, para nosotros aquí en Profesionales 4.0 tiene 5 dimensiones. Estamos hablando que este diseño tiene propósito, información, participación, fricción y resolución. Aclaro, no son 5 pasos que siempre deban ejecutarse de la misma manera. Son 5 decisiones de diseño que el líder debe calibrar según la naturaleza de la conversación. Debe entrar dentro de esa perspectiva, Oscar, y vamos a entrar en cada una para poderlas ampliar aquí en Profesionales 4.0. La primera parece obvia y probablemente por eso se diseña tan poco, ¿no? La primera, arquitectura de propósito. ¿Para qué existe esta conversación? Es lo que nos tenemos que preguntar. Y no me refiero al tema, me refiero al producto intelectual que debe existir cuando termine la conversación. Porque, por ejemplo, revisar presupuesto no es un propósito decisorio. Hablar de la estrategia tampoco. Eso describe un tema. No define qué debe producir la conversación. Una pregunta mucho más útil para nosotros como líderes sería: ¿qué iniciativas debemos proteger y cuáles podemos aplazar sin comprometer nuestra prioridad estratégica? Ahora el grupo sabe qué está intentando producir. Y aquí aparece un error común. Confundimos agenda con propósito. Lo hablabas al inicio, hablabas de cómo diseñar una reunión con el tema de agenda. Bueno, se confunde agenda con propósito. Podemos tener una agenda perfectamente organizada, punto por punto en la PPT, con 8 puntos, tiempos, responsables y documentos, y aún así no saber qué tiene que existir al final de esa conversación. Exactamente, Oscar. La primera dimensión de esta arquitectura, lo acabas de decir, lo repito, arquitectura de propósito. La pregunta de diseño es muy sencilla. ¿Qué debe existir al terminar que no existe al comenzar de esta reunión? Puede ser una decisión, puede ser un diagnóstico, puede ser un conjunto de alternativas. Oscar, a muchas organizaciones les sucede que en la arquitectura de propósito no sabe por qué se van a reunir. Son comités o reuniones que ya están preagendadas, que están sistematizadas, que están procedimentadas, pero no entendemos el propósito. Si mezclamos todas esas funciones que hablamos de una decisión, un diagnóstico, un conjunto de alternativas, si las mezclamos, pueden deteriorar la conversación, porque un grupo puede empezar intentando comprender un problema y 5 minutos después estar defendiendo las soluciones o entrar a generar alternativas y comenzar a destruirlas antes de que hayan terminado de aparecer, porque el propósito no organiza la agenda, organiza el tipo de pensamiento que va a tener esa reunión. Lo voy a repetir. La arquitectura del propósito no le organiza la agenda a un líder para una conversación. Organiza el tipo de pensamiento que esperamos del grupo que va a tomar la decisión. El segundo, arquitectura de información, que aquí viene algo todavía un poco más difícil, porque incluso cuando la pregunta esté clara, la información entra contaminada por nuestras interpretaciones. Álvaro, esto es súper complejo porque es muy humano. Un ejecutivo puede decir: las ventas bajaron porque nuestra propuesta perdió relevancia. Pero ahí pueden existir 2 cosas diferentes, o existen más bien 2 cosas diferentes. Las ventas bajaron es evidencia, y nuestra propuesta perdió relevancia. Eso, Álvaro, es una interpretación, y cuando no hacemos esa separación, empezamos a discutir opiniones como si fuesen hechos. Estamos hablando del arte de diseñar conversaciones. La primera de esta arquitectura es arquitectura de propósito. Oscar pone aquí arquitectura de información. Por eso, Oscar, esta segunda arquitectura ordena lo que sabemos, lo que suponemos, lo que ignoramos y lo que necesitamos verificar. Una conversación rigurosa, podríamos decir, Oscar, va a distinguir entre evidencia, entre interpretación, entre preferencia, entre supuestos, entre incógnitas. Eso es importante. Alguien que diseña una conversación diferencia entre todo esto. No porque queramos convertir la sala de juntas en un laboratorio académico, sino porque el lenguaje puede crear una falsa sensación de certeza. Alguien con mucha autoridad, por ejemplo, dice: esto claramente está ocurriendo por X razón, y en segundos una interpretación empieza a comportarse como si fuese un hecho.
Una opinión empieza a comportarse como si fuera un dato validado. Después todo el debate se construye encima de lo que esa persona con más autoridad dijo y nos ensucia, nos contamina toda la conversación. La seguridad con la que alguien habla no aumenta la calidad de evidencia que posee. Lo voy a repetir porque es importante. La seguridad con la que alguien habla no aumenta la calidad de evidencia con la que conversa. Y aquí el poder vuelve a importar, porque si esa interpretación viene de una persona como autoridad, viene por ejemplo del director general de la compañía, ya no entra solamente como una hipótesis, puede convertirse en el marco desde el cual todos los demás empiezan a seleccionar la información. Por eso diseñar información también significa decidir qué debe estar visible antes de que aparezcan posiciones. Primero, hacemos explícito qué es lo que sabemos, después qué es lo que suponemos y después qué es lo que hace falta. Y solo entonces permitimos que las preferencias empiecen a organizar alternativas. Eso no está eliminando el sesgo, pero evita regalarle toda la conversación a la primera opinión convincente. Oscar, estás hablando de arquitectura de información, ante eso arquitectura de propósito, y Oscar lo que está planteando aquí en Profesionales 4.0 de este contexto es claramente la información. Hay que separarle de la opinión, del sesgo, y eso es lo que hace la arquitectura de la información. Pero vamos a la tercera pata de este banco que estamos construyendo hoy en el arte de diseñar conversaciones, la arquitectura de la participación. Ya nos hablaste, Oscar, de la arquitectura del propósito, hablamos de la arquitectura de la información y ahora la arquitectura de la participación. La tercera arquitectura toca una de las zonas más sensibles del liderazgo. ¿Quién habla? ¿Cuándo lo habla? ¿Desde qué conocimiento lo habla? ¿Con qué responsabilidad lo habla? Porque una sala puede tener diversidad extraordinaria y producir pensamiento extraordinariamente homogéneo. Y peor aún cuando cuando la persona con muchísimo más autoridad en la organización es el que habla primero. Imaginémonos, por ejemplo, como decía anteriormente, un director ejecutivo que abra una reunión diciendo: yo creo que deberíamos adquirir esta empresa. A partir de ese momento la conversación cambia, ¿verdad? Porque quizás nadie recibió una orden, quizás incluso el mismo director ejecutivo diga: quiero que me contradigan, o esté pensando que quiere que lo contradigan, pero todos los participantes ya conocen la posición de la persona con mayor autoridad, que muchas veces se relaciona que es la persona con mayor criterio o con mayor información. Entonces, algunas contribuciones ya dejan de ser independientes, ya están sesgadas, empiezan a convertirse en adhesión, en matiz o en oposición, pero políticamente calculada. El problema no es que el líder tenga criterio, debe tenerlo. El problema es cuándo introducirlo. Y aquí hay una tensión real, porque tampoco queremos un liderazgo ausente, y lo hemos hablado anteriormente, cuánto nos acercamos y cuánto nos alejamos. No queremos un liderazgo ausente. Un director no puede entrar a todas las conversaciones, quedarse callado y decir: ustedes decidan. Eso también puede ser una abdicación del poder. Oscar, porque aquí la pregunta es: ¿en qué momento su intervención mejora el criterio y en qué momento lo condiciona? Estamos hablando de la tercera pata de este banco, arquitectura de participación. ¿Quién habla primero? ¿Quién habla después? Busquemos que la información relevante tenga una vía real para entrar antes que la jerarquía, antes que la extroversión, antes que la política. Cierre el espacio, cierre la brecha, y un colaborador junior, por ejemplo, pueda facilitar, un especialista pueda hacer la voz crítica. Estamos hablando del arte de diseñar conversaciones, hablamos de la arquitectura del propósito, la arquitectura de la información y la arquitectura de la participación. Oscar, la cuarta arquitectura para diseñar una buena conversación. La cuarta arquitectura es la arquitectura de fricción, ¿verdad? Y llegamos probablemente a la dimensión más incómoda, porque muchas organizaciones siguen interpretando una buena conversación como una conversación donde nadie se incomoda o donde todos están de acuerdo. Y eso puede ser muy peligroso, porque ausencia de conflicto no significa calidad de pensamiento. ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor?
esto lo sabemos en el día a día, o sea, una ausencia de conflicto no significa calidad de pensamiento, ni siquiera significa que todo esté bien. Hay una frase que pusimos y la hemos repetido: cuando dos o más personas piensen igual es porque algunas ya dejaron de pensar. Y más bien aquí el sistema aprende a esconder el desacuerdo. Ese es el problema, ¿verdad? Que el sistema ya se acostumbra. La arquitectura de fricción no busca crear conflicto, busca dirigir el desacuerdo hacia el racionamiento. Álvaro, cuando decimos que no busca crear conflicto, es que tampoco creemos que simplemente crear conflicto por crearlo sea necesario. Aquí buscamos racionamiento. Preguntamos qué evidencia contradice nuestra opción favorita, pero buscamos la evidencia. Preguntamos qué tendría que ser cierto para que estemos equivocados, pero buscamos la verdad. ¿Qué riesgos estamos evitando nombrar? Pero buscamos los riesgos. Y también nos podemos preguntar qué información minoritaria podría cambiar materialmente esta decisión. Sí, Óscar, o decir abiertamente, ¿quién no está de acuerdo? ¿Alguien tiene una posición contraria a esta? Abiertamente, y la gente se siente en la confianza de poderlo decir. Y no es para buscar conflicto, es para buscar información que tal vez no tenemos. Exacto. O esa pregunta es buena. ¿Alguien tiene alguna información que no estemos validando aquí, que no estemos revisando? Pero también, Óscar, aquí hay que cuidar una frontera, porque bajo el argumento de queremos fricción, ¿verdad? Bajo esa idea, podemos terminar legitimando comportamientos destructivos, ¿verdad? Agresividad, ataques personales, o claro, es que como ustedes los de finanzas siempre piensan de manera cuadrada, ¿verdad? Personas juzgando permanentemente al abogado del diablo, y eso tampoco, Óscar, mejora el criterio. Estamos hablando de la arquitectura de fricción. Hablamos arquitectura de propósito, de información, de participación y de fricción. Óscar, la quinta arquitectura de este diseño del arte de diseñar conversaciones. La quinta arquitectura hemos llamado arquitectura de resolución. Y finalmente esta arquitectura es la que convierte conversación en movimiento, la resolución. Porque una conversación puede ser brillante y aún así llevarnos al fracaso. Puede haber buenas preguntas, puede haber datos, puede haber un desacuerdo útil, puede haber perspectivas extraordinarias y podemos terminar con una frase que todos hemos escuchado. Perfecto, entonces seguimos avanzando. Sí. ¿Quién? ¿Con qué decisión? ¿En qué momento? ¿Bajo qué racionamiento? ¿Para cuándo? ¿Cuáles son las evidencias? Ajá, ¿y qué tendría que ocurrir para revisar todo lo sucedido o todo lo decidido? Si las preguntas no tienen respuestas, no hubo resolución. Y aquí también conviene separar decisión de consenso, porque muchas veces una sala intenta conseguir que todos piensen igual antes de avanzar, y eso, Álvaro, muchas veces puede ser imposible. Separar decisión de consenso. ¿Cuántas veces queremos democratizar las decisiones, verdad? Me ha pasado, por ejemplo, que dicen, no, es que vamos a votar por esto, para que todo el mundo sienta que participar, porque pensar que entre más gente participe en la votación, la decisión va a ser mejor. Eso es arquitectura de resolución. Álvaro, esto que estamos hablando de que a veces buscar un consenso puede ser imposible, me recuerda a una película muy interesante que se llama 12 Angry Men, que son que 12 hombres en un juicio, en jurado, deben decidir el destino de un hombre joven de 18 años acusado de asesinar a su padre con una navaja automática. Y entonces dentro del jurado, 11 personas creen que es culpable, que la evidencia es clara, y solamente una cree que no es suficientemente razonable, hay una duda razonable, por lo cual debería de pensarse más. Y toda la película es una conversación y donde la gente va comenzando a pasar, porque el argumento es, tienen que estar todos de acuerdo, ¿es culpable o no? Pero tienen que estar todos de acuerdo. Y cómo se va desarrollando la película, pues me parece muy interesante y es un tema que viene a ejemplificar esto. Sí, claro, la arquitectura de la resolución, como lo estás diciendo, son 5 arquitecturas: propósito, información, fricción, la de resolución. Entonces, 5 arquitecturas, perdón, me faltó la de participación, y esas 5 arquitecturas forman una secuencia bastante lógica. Propósito define lo que estamos intentando producir. La arquitectura de información establece lo que ya sabemos realmente. La arquitectura de la participación determina qué conocimiento logra entrar y quién lo pone en la mesa. La fricción prueba solidez del razonamiento y la resolución
decisión convierte ese criterio en acción. Y aquí aparecen la conexión con la arquitectura de decisiones, porque una decisión de alta calidad no empieza cuando alguien dice tenemos que decidir, comienza mucho antes, con cómo producimos los insumos, cómo revelamos, cómo confrontamos los juicios, cómo transformamos esos juicios en responsabilidad y acción. Como Oscar lo decía, la arquitectura conversacional del criterio ocupa justamente ese espacio intermedio entre la inteligencia disponible y la decisión que finalmente tomamos. Oscar, parece complejo, pero cuando un líder lo entiende, lo aplica casi en automático a su vida. La próxima decisión, Oscar, puede ser importante. Llevemos esto el lunes, empecémoslo a trabajar así, pero tenemos que ir, Oscar, a la siguiente sección ya de Profesionales 4.0. Podríamos ampliar más de esto, pero yo creo que nos llevamos esta arquitectura muy, muy, muy sólida, de 5 etapas de la arquitectura para diseñar bien las conversaciones que nos ayuden a llevar a decisiones de calidad en nuestras conversaciones. Pero nada tiene sentido, Oscar, si no vamos a la práctica. Así que vamos a ir a la sección de Tips de Liderazgo 4.0. Tips de Liderazgo 4.0. Estamos aquí en Tips de Liderazgo 4.0. Estamos hablando con Oscar Rojas del arte de diseñar conversaciones. El arte de diseñar conversaciones. Hemos hablado que las decisiones son parte, las mejores decisiones son parte y en consecuencia de una arquitectura que tiene, como ya lo dijimos, arquitectura de la información, arquitectura del propósito, de la participación, de la fricción, del resultado. Pero vamos ahora, Oscar, a todo esto, transformarlo en tips de liderazgo. Oscar, el primer tip que traes a la mesa en esta tarde. El primer tip que traigo es algo bastante sencillo, que en realidad suena obvio cuando lo decimos, pero realmente creo que no todo el mundo lo hace. Se llama la pregunta de propósito. Antes de convocar a una reunión, antes de que alguien entre, hagámonos 3 preguntas. ¿Cuál es el problema que vamos a tratar de resolver? No digamos, tenemos un problema de presupuesto, sino cuál es específicamente. La segunda pregunta es, ¿cuál es el resultado que necesito que exista cuando termine esta conversación? No un entendimiento, sino una decisión, opciones, un diagnóstico. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el criterio observable que me dice que decidí bien? Si no podemos responder esas 3 con precisión, no convoquemos a la reunión porque todavía no sabemos qué conversación necesitamos. El tip número 2 aquí en Tip de Liderazgo 4.0 lo quiero traer a la mesa y es lo que yo llamo la matriz de información y surge de una observación simple. En una reunión típica, 3 cosas entran mezcladas como si fueran lo mismo. Entra la evidencia, la interpretación y la preferencia, todo en una gelatina combinada, ¿verdad? Pero la matriz de la información lo separa. Ese es el tip que yo traigo hoy. En una columna pongamos qué hemos verificado. En otra, qué suponemos sobre eso. Y en la tercera, qué queremos que pase. Separar, matriz de información. No sé, Oscar, te pongo un ejemplo real. Ahora que estabas hablando de las ventas. Las ventas bajaron porque perdimos relevancia con clientes. Suave, un momentito. Las ventas bajaron, esa es evidencia. Perdimos relevancia, es una interpretación. O sea, es una hipótesis sobre lo que lo causó. Pero una vez que que estén en la sala, muchas veces la gente empieza a argumentar sobre la interpretación como si fuera un hecho. Oscar, el tip número 3. El tercer tip que yo quiero traer hoy es el orden de participación deliberada. Y esto toca una zona que puede ser incómoda, porque significa que quien habla primero no siempre es quien debería hablar primero. Cuando convocamos una reunión importante, definimos el orden de entrada en la conversación. Primero, la gente con experiencia técnica, los que tienen el dato puro, sin poder político. Después, los gestores, los que saben qué es viable. Tercero, los estrategas, los que ven hacia adelante. Y finalmente, es quien decide. Porque si el director ejecutivo ahora diciendo, yo creo que queremos hacer esto, pues sí, ya sesgó a todos. Álvaro, el cuarto tip. Bueno, yo creo que un tip aquí para este contexto del arte de diseñar conversaciones es lo que podríamos llamar la ronda de objeciones independientes. Diseñemos ronda de objeciones independientes porque la mejor idea que vemos en la sala probablemente es la idea que menos queremos criticar, ¿verdad? Entonces, nosotros
hacemos esto. Después de que se presenta la opción favorita, dan palabra explícita a alguien. ¿Qué vería usted que cambiará esta decisión? ¿Qué riesgo nos estamos nombrando? ¿Qué evidencia nos contradice? No como ataque, no como función, como contribución. Como contribución, la persona que se atreve a decir la verdad incómoda no está siendo difícil, está ayudando a que podamos tener otra perspectiva sobre las decisiones, Oscar. El quinto tip que traemos hoy, la síntesis decisoria, porque una reunión y una conversación pueden ser brillantes y aún así fracasar en este último paso. Cuando la conversación termina, la persona que decide sintetiza 3 cosas. 1, ¿qué datos prevalecieron? 2, ¿quién es el responsable de ejecutar? Y 3, ¿qué aprenderemos en 30 días que podría cambiar esta decisión? Eso convierte una decisión en una hipótesis ejecutable. No es decidimos y punto, es decidimos así, ahora observamos, después ajustamos. Así es, 5 tips. Hablamos de la pregunta del propósito que habló Oscar, les hablé de la matriz de información, Oscar hablaba del orden de participación, hablamos de la ronda de objeciones y lo acaba de poner Oscar en la mesa, una síntesis decisoria. No son técnicas complicadas, son herramientas de diseño conversacional. Así que vamos en este momento a la sección de expertos 4.0 para poner todo esto que hemos hablado bajo la lupa de los expertos en el mundo que hablan de este tema. Esta es la sección de expertos 4.0. Expertos 4.0. Estamos aquí en la sección de expertos 4.0 y nos gustaría anclar todo lo que acaban de escuchar con 2 voces externas que nos pueden ayudar. El primer experto yo lo quiero traer, Alison Wood Brooks y Andy Atkins. Yo creo que esta investigación que ya hablamos de Harvard Business Review, estos 2 pasaron una década observando los grupos de decisiones, cómo funcionan. Lo dijimos, analizaron miles de decisiones y lo que encontraron es lo que hoy estamos conversando, que los equipos consistentemente evaluados como efectivos no eran necesariamente los de mayor talento, eran los equipos que salían de una conversación con responsabilidades y pasos cristalinos. Es decir, los expertos Alison Woods y Andy Atkins respaldan la teoría de la arquitectura de la conversación y esta arquitectura de conversación predecía, según este estudio, más la efectividad percibida que el talento disponible. Oscar, el segundo experto aquí que traes a la mesa. Aquí es donde yo quiero traer a Amy Edmondson de Harvard también. Ella lleva décadas investigando seguridad psicológica en grupos y lo que ella documenta es casi lo inverso de lo que podríamos creer, que los equipos con mayor seguridad psicológica no son los que tienen menos conflicto, son los que tienen más conflicto intelectual, porque la gente se atreve a traer información que contradice, gente que se atreve a decir, creo que estamos equivocados, gente que señala riesgos, y lo que esta experta Edmondson demuestra es que eso produce decisiones mejores, no porque el conflicto sea bueno por sí mismo, sino porque permite que la información dispersa en el grupo finalmente pueda converger. Entonces, Brooks, Atkins nos dicen la arquitectura de cómo conversamos importa. Básicamente, Oscar, y vos que trajiste a Edmondson nos dice la fricción intelectual segura es lo que hace que esa arquitectura funcione. Es decir, sí, diseñe las conversaciones, pero también la seguridad de poder friccionar y tener conflicto de manera saludable es lo que nos genera a nosotros mucho valor y hace que la arquitectura funcione. 2 expertos de hoy no los traemos para validar lo que dijimos, los traemos porque ellos están documentando algo que el liderazgo tradicional nunca fue capaz de nombrar, que decidir bien no es un acto individual, es un acto diseñado. Pero Oscar nos ha ganado el tiempo en este programa. Me ha encantado hablar de este tema del arte de diseñar conversaciones, 5 dimensiones que las pusimos en esta mesa, pero tenemos que ir a la sección de cierre, a la sección de acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Queridos radioescuchas, estamos en la sección de acciones para el futuro, pero recapitulemos lo que pasó hoy. Estamos hablando del arte de diseñar conversaciones. ¿Cuántos líderes entran a una reunión, a una junta y no diseñan lo que van a decir?
Aprendimos que una empresa de 150 años colapsó en 2, según Harvard Business Review, no porque le faltara talento de información, sino porque estos investigadores determinaron que la arquitectura conversacional de esa empresa, mediante la cual el talento pensaba junto, estaba rota. Y eso nos llevó a entender que hay 5 componentes del diseño conversacional. Oscar, ¿nos lo repasas? Propósito, información, participación, fricción y resolución. Cada uno es una palanca que un líder puede tocar. Y cuando diseñamos esa arquitectura, pero la diseñamos deliberadamente, con propósito, nuestra organización accede al criterio que ya posee, pero que no puede expresar. Lo que yo me llevo, Oscar, de este episodio, la primera acción que yo me llevo de este episodio es una decisión personal. La acción para el futuro, para mi vida, es que la próxima reunión importante que tenga, yo voy a hacer una cosa. Antes de convocar, voy a responder a estas 3 preguntas de propósito que vos la pusiste. ¿Cuál es el problema decisorio exacto? ¿Cuál es el resultado que necesito? ¿Y cuál es el criterio observable? Y si no puedo responder eso con precisión, no voy a convocar porque significa que todavía no sé qué conversación necesito. Bueno, ese es mi compromiso y me llevo eso, Oscar, de este episodio. Bueno, lo que yo me llevo, Álvaro, es que probablemente en muchas de mis reuniones yo estoy participando con mucho poder muy temprano. O sea, tal vez ya llevo mi posición, la quiero validar y eso puede ser que esté sesgando a todas las personas que están en la reunión conmigo y podría más bien hacer lo que estábamos hablando, priorizar otras personas, primero los expertos, después los estrategas. Claro. ¿Verdad? La arquitectura de participación. Ajá, la arquitectura de participación y yo pues al final participar, pero haber escuchado primero sus posiciones. Así es, Oscar. Yo creo que aquí está lo disruptivo. Estamos hablando con Oscar en este episodio, ya aquí en el cierre, del tema de la arquitectura o el diseño de las conversaciones, que me parece muy importante. El arte, Oscar, de diseñar conversaciones, podríamos ya después de toda esta conversación determinarla como la capacidad que tiene el líder de crear deliberadamente las condiciones para que una conversación produzca un mejor criterio colectivo. Lo hablamos al inicio. Lo dijiste vos, quién participa, qué preguntas se hacen, en qué orden se discuten, cómo circula la voz, cómo se confrontan las perspectivas, cómo se llega a una decisión. No se trata de controlar lo que las personas piensen, creo yo, sino de diseñar el espacio donde esas personas puedan pensar juntas de manera mejor. Y en una era, Oscar, donde la información, el análisis, las respuestas son cada vez más abundantes gracias a la inteligencia artificial, la conversación se convierte en la infraestructura estratégica o en una de las infraestructuras estratégicas de liderazgo. No porque la calidad de la decisión también dependa de la arquitectura, sino que depende de la conversación, Oscar, que lo produjo. Y eso significa que si nuestras reuniones no producen decisiones claras, no es culpa de la gente, Oscar, es arquitectura. Y la arquitectura puede diseñarse, puede cambiar, puede sistematizarse y puede perfeccionarse. Así es, Álvaro, y bueno, cerrar también con que estas 5 arquitecturas forman una secuencia, como lo habíamos hablado anteriormente, una secuencia bastante lógica, creo que es bastante aplicable, creo que nos generan muchísimo valor y eso significa que si nuestras reuniones no producen decisiones claras, pues bueno, como decías vos, no es culpa de las personas, es culpa de la arquitectura y por eso nuestro desafío es que hagan lo que nosotros vamos a hacer, es tomar una conversación importante de la organización, aplicar una sola arquitectura, la que les parezca más urgente y observar qué cambia, porque el criterio de nuestra organización que necesita ya existe y lo que falta es el mecanismo para que emerja. Álvaro, el liderazgo no se trata de tener todas las respuestas, se trata de diseñar las condiciones bajo las cuales las respuestas que existen en nuestra organización finalmente puedan aparecer y principalmente que aparezcan en el momento correcto. Nos escuchamos, Álvaro, próximamente y encantado de estar en este episodio tan interesante. Oscar, así es. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Un abrazo, que tengan una excelente semana, que Dios los cuide.
que sigan prosperando en todos sus caminos. Gracias por acompañarnos aquí en Profesionales 4.0 por Monumental o por las diversas plataformas. Recuerden que el libro Liderazgo Aumentado ya está en la venta, a la venta en Librería Internacional y en las principales librerías digitales del mundo, y que además pueden ir a los perfiles de Spotify y YouTube como Profesionales 4.0. Y como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy. Pruébenlo, ajusten a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Nos vemos. Liderazgo, tecnología y sostenibilidad para transformar la forma en que trabajamos, innovamos y hacemos negocios. Con el Dr. Álvaro Rojas y Óscar Rojas. Esto fue Profesionales 4.0. 4.0.